Buenas noches, ingeniero. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Sí se escucha, licenciada. Perfecto, vamos a comenzar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado SIC. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, producción y manejo de hongos benéficos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. El ponente el día de hoy es el ingeniero Abraham Teófilo Moyano desde Ecuador. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a dejar, por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar respondiendo el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Sean bienvenidos a esta ponencia que es muy importante también para el sector agrícola. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, efectivamente, como manifestaba la licenciada, el tema a tratar esta noche es producción y manejo de hongos benéficos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. El contenido en particular es el siguiente. Papel de los hongos como agentes de control biológico en protección de cultivos agrícolas, hongos en entomopatógenos más utilizados, producción de hongos hemapatógenos, métodos de producción, control de calidad y control de contaminantes. Vamos a ir viendo tema por tema y al final cualquier duda, pregunta o inquietud, eh, a las órdenes para solventar cualquier duda o pregunta. Sí, como les manifestaba, este tema es el papel de los hongos como agentes de control biológico en la protección de cultivos agrícolas. Este tema es importante ir manejándolo, ir tratándolo eh, con todos los que están dentro de la producción agrícola, sean productores pequeños, medianos o productores potenciales, también con el sector que se dedica a la producción, ingenieros en estos temas agrícolas. Es de suma importancia la actualización de los conocimientos, en particular en estos temas. Como una introducción, los hongos son importantes en la protección de cultivos agrícolas. Su papel como agente de control biológico es fundamental para combatir las plagas de forma sostenible. Este tema es relevante para la agricultura moderna. Sí, en particular, esta introducción es importantísima ir conociéndola, que los hongos principalmente hacen un control biológico a nivel de plagas y enfermedades en la producción agrícola. Lo que actualmente buscamos es una producción sostenible en el tiempo a nivel de productores primarios, en este caso, en la agricultura moderna. También los hongos son clave en el equilibrio ecológico de los ecosistemas agrícolas. Hablando del ecosistema, su capacidad para controlar las plagas de forma natural
los convierte en aliados indispensables para la protección de los cultivos. El control biológico, los hongos utilizan diferentes mecanismos para controlar las plagas, como la producción de metabolitos secundarios y la competencia por el espacio. Estos mecanismos son eficaces en la producción de los cultivos. También los hongos entomopatógenos son una herramienta eficaz en el control de insectos plagas. Su capacidad para infectar y matar a los insectos los convierte en una opción prometedora para la protección de los cultivos. Entonces, eso es de suma importancia, ir viendo el proceso de la capacidad de infectar y matar a los insectos a nivel de la producción y especialmente a nivel de los cultivos. Eh, la aplicación en la agricultura, los hongos como agentes de control biológico tienen aplicaciones en la agricultura convencional y ecológica. Su uso contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. Sí, como manifiesta en la presentación, eh, son importantísimos, ya que actualmente se habla de sostenibilidad a través del tiempo en los sistemas de producción agrícola. Entonces, esto vamos a ir tratando más adelante, ya estudios que se ha hecho en diferentes países, cómo se procesa el tema y posteriormente cómo se puede obtener y posteriormente cómo se los puede aplicar. Entonces, el control biológico también con los hongos presenta ventajas como la seguridad para el medio ambiente y la ausencia de residuos tóxicos en los cultivos. Estas ventajas los convierten en una opción atractiva para los agricultores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una ventaja para el medio ambiente al no estar contaminando con pesticidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas. Entonces, estamos también protegiendo el medio ambiente partiendo de este tema. Y también ahí podemos también entrar en el tema del cambio climático, muchas veces por la contaminación en un manejo agronómico de cualquier cultivo. Y también eh, las convierten en opciones atractivas para los agricultores, porque a futuro lo que se está buscando también a nivel de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, ¿sí? Es tener cultivos verdes, eh, producción verde que se denomina, libre de contaminantes. La, la población actualmente busca también eh, productos eh, que tengan sello verde, si es posible ya, para en menos posible contaminarse, porque sabemos muy bien que hay temas que se vienen tratando a nivel de medicina humana, que la presencia de insecticidas, plaguicidas, fungicidas a nivel de los cultivos, también a futuro tiene una correlación directa con las enfermedades que se dan a nivel del ser humano. Entonces, eso es una atractiva también, puede ser un plus para que posteriormente también vender un producto sano, inocuo, libre de pesticidas, plaguicidas, como los manifesté anteriormente, y puede ser un fruto con sello verde. Obviamente que en el mercado va a tener un precio diferencial que se denomina. Lo que tenemos que hacer en el tema de la comercialización es buscar nichos de mercado que se denomina y obviamente que obtendrá un precio diferente a un cultivo tradicional. A pesar de sus beneficios del uso de hongos como agentes de control biológico, enfrenta desafíos como la eficacia variable y la comercialización. Superar estas limitaciones es crucial para la adopción a gran escala. Sí, justamente yo lo que les trataba de decir anteriormente, sí se puede trabajar en un proceso de comercialización de los productos mediante ferias de comercialización, puede ser un proceso a seguir, posteriormente también con las cadenas de comercialización a nivel nacional, ir perchando, ¿sí? Porque existe la ley, es
puede persear Producto Nacional un 10% a nivel del tema de los supermercados. Entonces, eso se puede ir también buscando nichos de mercado, personas que deseen producto de buena calidad, libre de insecticidas, plaguicidas, y lo que se busca es, y también eh, tratar también a nivel de mercados, mejorar los precios, eh, por el tema que tiene el plus eh, del sello verde que se denomina. Entonces, la agricultura familiar campesina actualmente está trabajando en esos temas, está buscando alternativas de producción, una producción agroecológica, una producción también sana para el ser humano. Entonces, esto se debe ir adoptando, también se debe ir trabajando en los temas de comercialización a nivel nacional, a nivel del país de origen que estemos, a nivel institucional, con los encargados, con los que tienen la competencia especialmente en el tema también de la comercialización. Existen subsecretarías de la comercialización en la cual se puede engranar, coordinar acciones a nivel institucional y posteriormente también a nivel de gremios ir organizándose. También ese es un proceso de, puede ser un tema de organizaciones, posteriormente crear gremios en estos temas que sea favorable para que posteriormente buscar también alianzas estratégicas a nivel institucional, a nivel también con empresas privadas, empresas anclas, que posteriormente pueden ser la empresa quien ayude a este proceso de la comercialización. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer a futuro. Se puede firmar también convenios a nivel con empresas anclas para que absorban cosechas eh, posteriormente a la producción de cualquier cultivo. Entonces, hay mucho que hacer, pero se puede coordinar, como les dije anteriormente, acciones a nivel institucional, se puede coordinar acciones con la subsecretaría de comercialización que se denomina. Entonces, es cuestión de organizarse, a buscar en primera instancia una asociación de primer grado, posteriormente se puede también subir de nivel y se puede también ya buscar asociarse entre asociaciones, valga la redundancia, para formar ya de otro nivel, que sería ya, en este caso, un gremio puede ser, o puede ser ya eh, un gremio de asociaciones, obviamente con los fines y objetivos que tengan en el proceso de producción agrícola. Entonces, ya sería un grado 2 sería en estos casos una federación. Entonces, y posteriormente se puede también, ya como federación más fuerte, se puede golpear las puertas también, y posteriormente buscar centros de acopio, se puede comprar, acopiar la fruta o de cualquier cultivo, y posteriormente también hacer el tema de la comercialización. Entonces, hay mucho que hacer, pero es algo en términos generales que podemos ir partiendo, ¿no? Ir cambiando también la mentalidad del productor también, es importante, el chip que se denomina, sacarle el chip antiguo, ponerle un chip nuevo con nueva información y posteriormente ir buscando, como decía, nichos de mercado, nichos especiales, nuevos precios a nivel de mercados y posteriormente un plus, un sello verde, en estos casos de producción agrícola. Investigación y desarrollo también es importante. Investigación continua en el campo de los hongos como agentes de control biológico es esencial para mejorar su eficacia y ampliar su alcance en el desarrollo de nuevas cepas y formulaciones en un área de enfoque. Entonces, es importante también aquí la academia de universidades, eh, ir trabajando con ellas y también eh, a nivel también existen institutos de investigación acá en Ecuador como el INIAP, se dedica también a hacer investigación a nivel institucional y posteriormente, cuando ya obtiene información, obviamente que replica a los productores, también replica a nivel institucional, eh, obviamente que en primera instancia saca un documento eh, probado, válido a nivel del campo y posteriormente esa información
comunica al productor lo que está trabajando. Entonces, el INEAD trabaja en el tema de investigación también. A nivel academia, universidades también lo hacen en temas de investigación y de tercer nivel, cuarto nivel, doctorados en el tema de investigación en la parte agrícola. Entonces, hay mucho que hacer en el tema de investigación y desarrollo en el tema del campo de los hongos. Entonces, pero se puede trabajar, como les decía, a nivel institucional, academia, institutos que se dedican a la investigación científica y posteriormente en reuniones dar a conocer lo que se está haciendo, obviamente para no eh, duplicar esfuerzos que se denominan, muchas veces no se trabaja mancomunadamente y se duplica esfuerzos, a nivel de investigación se duplica el tema financiero también, lo que se puede también trabajar en el misma área y no gastar el tema financiero, el tema económico y trabajar mancomunadamente a nivel institucional, también a nivel de universidades que se dedican al tema de investigación científica. Regulación y políticas. La regulación y políticas relacionadas con el uso de hongos en el control biológico son importantes para garantizar su seguridad y eficacia en el marco regulatorio. Deben fomentar su adopción responsable. Entonces es importante también a nivel estatal, a nivel institucional, hacer una regulación, sacar una normativa. Obviamente que existen las entidades de control fitosanitario a nivel nacional, a nivel del país de origen que estemos. Entonces ellos son los que van a garantizar con las buenas prácticas agropecuarias un seguimiento respectivo a los cultivos, cómo se está haciendo el manejo agronómico, un manejo responsable. Y posteriormente el tema, como les decía, el tema de sellos verdes que se está trabajando actualmente, sacar un producto sano, inocuo, para el consumo del ser humano. Entonces, también es un trabajo regulatorio a nivel de política pública, a nivel estatal, pero sabemos que acá en nuestro país, eh, Agrocalidad, que es el ente en el tema de fito y sanitario, quien regula, obviamente eh, por medio de la política pública que se da a conocer, y posteriormente un seguimiento de los técnicos especializados en los temas en buenas prácticas agrícolas, las BPA que se denominan a nivel del campo. También existen casos de éxito, como decía, existen numerosos casos de éxito en los que los hongos han demostrado su eficacia en la protección de cultivos agrícolas. Estos ejemplos destacan su potencial como agentes de control biológico. ¿Sí? Controlan el tema de, de insectos, plagas que se denomina eh, a nivel de los cultivos. Entonces, es importante también las investigaciones que se han hecho en otros países, como Nicaragua, por medio de instituciones que se dedican a la investigación científica. Entonces, es importante también esos temas de éxitos para que nos sirve estas investigaciones para replicar a nivel nacional lo que se está haciendo en otros países. Entonces, es importante también replicar, obviamente que cada país va a tener sus condiciones medioambientales diferentes, temperatura, humedad, condiciones que son muchas veces favorables o desfavorables, entonces, pero se debería replicar para ver qué sucede a nivel del país, porque sabemos bien que poniendo un ejemplo en el tema de investigación científica, podemos probar el mismo tema en otro sector, en otro cantón, en otra provincia, y muchas veces va a haber variaciones. ¿Por qué? Porque las condiciones medioambientales son diferentes en temperatura, en humedad. Entonces, va a haber una variabilidad aplicando el mismo tema cuando se hace investigaciones científicas. Solo el momento de cambiar temperatura, el momento de cambiar humedad, estos indicadores en medio ambiente, va a haber diferencias. Entonces, muchas veces se ha probado los mismos temas, pero en otras provincias y ha habido el tema de datos diferentes, ¿no? Obviamente que a veces cuando se hace
en investigaciones, muchas veces estadísticamente no son significativas, pero numéricamente sí las son. Entonces, pero esos estudios, como les decía anteriormente, se debía ir replicando a nivel país para saber cómo, eh, cómo repercute o qué pasa en el tema de investigación. Las perspectivas también futuras para el uso de hongos como agentes de control biológico son prometedoras. Se espera que su contribución a la protección de cultivos siga creciendo, impulsada por la demanda de métodos sostenibles. Sí, en la actualidad se habla de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. En en muchos supermercados también ya se está viendo este cambio, ¿no? El cambio de muchas veces solo del sello, un sello verde, cambio que proviene de un cultivo agronómicamente sostenible, amigable con el medio ambiente, con buenas prácticas de muchas veces las BPA, las buenas prácticas posteriormente a las buenas prácticas de las BPM, de manufactura también. Entonces, es crucial esto a futuro también, ir dando a conocer también a los productores que sí se puede hacerlo, que sí se puede manejar, que sí es sostenible en el tiempo. Y como les decía, posteriormente hay que hacer un trabajo también en el tema de la comercialización, porque a pesar que existen proyectos, programas a nivel nacional, pero muchas veces no existe el componente de la comercialización. Entonces, en un proyecto es importantísimo que exista un componente que esté ligado al tema de la comercialización. ¿Por qué les digo esto? Puede ser que se inyecte recursos a nivel de proyectos, muchas veces se denominan también fondos semillas. Posteriormente recibe el productor, aplica y después qué empresa le va a comprar. Entonces es importante eh, buscar empresas anclas que, si es posible, se firme un convenio de absorción de cosecha y posteriormente con un precio justo a nivel de la producción agrícola. Se puede hacer también en la producción pecuaria el tema de la empresa ancla para posteriormente que absorba la cosecha y el productor tenga un precio justo, y si fuera peso y precio justo al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que se busca, es trabajar también con aliados estratégicos que se denomina, puede ser una ONG también que se encarga de que muchas veces ellos se encargan de que dar a conocer el tema de la contabilidad, el tema cómo manejar costos, eh, el proceso organizacional que se denomina en el tema financiero. Actualmente está de moda las finanzas sostenibles, también finanzas verdes que se denominan. Entonces, todos esos procesos también es importante. Eh, Esa ayuda también de las ONGs, ese fortalecimiento organizativo que se. En ocasiones les enseñan también a manejar en sus hogares el tema de los recursos, cuánto ingreso tienen, ingresos, salidas y posteriormente saldo, y ver cómo está los cultivos, cuánto les cuesta producir el cultivo, si están ganando, están perdiendo, cuál sería el punto de equilibrio que se maneja en su producción agrícola. Entonces, es importante también ese apoyo a nivel institucional, muchas veces a través del Ministerio de Agricultura también que apoya con programas y proyectos a nivel nacional en el tema agrícola, en el tema pecuario. También otras instituciones también como el sector privado también incentiva al tema de un buen manejo agronómico de cualquier cultivo. Entonces, eso es crucial, importantísimo este trabajo a nivel institucional, también a nivel academia, a nivel de investigación, a nivel también de, de los mismos productores que en ocasiones buscan capacitarse en los temas. Puede ser un ejemplo que les pongo: en maíz, en arroz, en café, en cacao, en ciclo corto, en ciclo perenne, en banano, en ocasiones, en cultivos no tradicionales también. Entonces eso es importante también, que el productor busque capacitarse
actualización de conocimientos. En ocasiones también existe también, los productores quieren asociarse también, que posteriormente puede ser un plus para el tema de la comercialización. La colaboración y la educación también, como les decía, la colaboración entre investigadores, agricultores y autoridades es crucial para promover el uso responsable de hongos y el control biológico. La educación sobre sus beneficios es fundamental para su adopción. Entonces, es importante la educación porque sin información no puede haber cambios. Como les decía, si un instituto, una universidad realiza una investigación y posteriormente replica a nivel de productores, esa es la educación en este tema, educación agrícola, que posteriormente el productor con nueva información va a aplicar en el campo de cualquier tema que puede ser, pues, capacitación de un manejo agronómico, en este caso, una capacitación de un manejo de hongos, de control biológico. Entonces, el productor con nueva información lo que va a hacer es replicar en su finca. Obviamente, no puede hacerlo al 100%, pero de lo que se le dio a conocer que replique un porcentaje, que es algo. Entonces, posteriormente, esa información que tiene el productor puede replicar a un vecino, a otro agricultor, puede replicar a la misma familia, al hijo, al hermano. Entonces, eso es lo importante, replicar la información y posteriormente a mediano, a corto plazo, a largo plazo, puede hacer sus cambios a nivel de producción agrícola. Entonces, es importante también estos temas educativos y que se reúnan, ¿no? Puede ser también el tema que a nivel institucional, hacer un día de campo, dar a conocer lo que se está haciendo con productores de la zona y es algo más masivo, que la información llega a más personas. Entonces, es importante, se puede hacer un día de campo, se puede hacer ferias también con los productos que se está actualmente trabajando con estos temas, quiera conocer cuál es el proceso. Entonces, esa información va creciendo y posteriormente lo más importante de productor a productor, que se replique la información. En primera instancia, se replica y posteriormente ya la aplican en el campo. Entonces, eso es importantísimo también. Los beneficios a largo plazo, justamente lo que ya les decía, el uso de hongos como agentes de control biológico ofrece beneficios a largo plazo como la conservación de la biodiversidad y la reducción del impacto ambiental. Estos beneficios respaldan su importancia en la agricultura moderna. Entonces, se habla de la conservación de la biodiversidad, se habla de reducción de impacto ambiental. Entonces, eso es importantísimo, estos trabajos que venga haciendo el productor a nivel del campo, porque a futuro está conservando. Posteriormente también está reduciendo el impacto también, el impacto de la contaminación al medio ambiente. Ya tenemos en la actualidad también cambios. Si se dan cuenta que eh, existen muchas lluvias muchas veces, en otros sectores existen sequías, entonces esto es ocasionado muchas veces por el mal manejo de los agroquímicos, contaminación al ambiente, y posteriormente tenemos los estragos que se denominan, ¿no? Eh, Excesos de lluvias, puede ser el caso, sequías, eh, muchas veces también a nivel de suelo, se elimina los microorganismos benéficos que se encuentran a nivel de piso, pues ellos son los encargados de descomponer la materia orgánica existente. Entonces, esta nos ayuda también a proteger muchas veces la capa arable, posteriormente el medio ambiente. Y lo que buscamos es dar información, posteriormente cuidar nuestro suelo, que por medio de él obtenemos eh, los frutos o cualquier alimento. Obviamente lo que buscamos es que también sea sano y no para el consumo humano. Implementación y adopción, la implementación efectiva y adopción generalizada de control biológico con hongos
requieren el compromiso de todos los actores involucrados. Sin la integración exitosa en los sistemas agrícolas es un objetivo claro. Justo lo que yo les manifestaba anteriormente, tenemos actores. ¿Cuál es un actor? Como decía, son los entes de control a nivel nacional de la política pública, eh, siguiendo el proceso, pues que se dedican a regular, reguladores a nivel institucional, y los que se dedican a la investigación científica. Y también aquí viene anexado la academia, que también investiga a nivel de tercer nivel, cuarto nivel de, de PhD. Entonces, lo que deberíamos hacer a futuro es foros, puede ser el caso, de todos los involucrados, qué se está haciendo en estos temas, y posteriormente hacer un conversatorio del tema, en este caso, del control biológico en hongos, y unir esfuerzos y a futuro seguir la línea en el tiempo y seguir investigando, como decía, en otro sector, eh, a ver cómo reacciona el tema de control biológico. Puede ser en otro cultivo, puede ser ciclo corto, ciclo perenne. Entonces, eso también es importante a futuro, ir trabajando, engranando el tema investigativo con los actores involucrados, como es la academia, institución pública. También pueden entrar aquí el tema de, en este caso, los que tienen también competencias en el sector agropecuario pueden hacer aportes, como es el Consejo Provincial. También tienen muchas veces cantonales, a nivel cantonales, los municipios también tienen competencias en el sector agropecuario. Tienen recursos, pueden inyectar recursos en investigación científica para posteriormente los resultados y aplicar en sus cantones, en sus provincias y a nivel nacional. Entonces, eso es importante, es clave ir trabajando eh, a nivel de actores a nivel nacional. Los hongos desempeñan un papel fundamental como agentes de control biológico en la protección de cultivos agrícolas. Su eficacia, sostenibilidad y potencial futuro los convierten en aliados valiosos para la agricultura moderna. Entonces, lo que buscamos es eso, en primera instancia, los productores eh, primero se capaciten con nueva información, como decía, pueden replicar en sus fincas, en sus cultivos, y a futuro van viendo los cambios y teniendo un producto de calidad. Como decía, otra vez más, tengo que ir trabajando, uniendo esfuerzos también en el tema de la comercialización, en el tema que es un componente importantísimo en todo proceso agrícola o pecuario, porque ha pasado muchas veces que hay sobreproducción, y cuando hay sobreproducción a nivel de mercado, ¿qué pasa? Obviamente, cae el precio, y por no tener una buena planificación de siembra en ocasiones, entonces todo eso se debería planificar a nivel nacional. Existe estadística eh, de, de los cultivos. Entonces, todo ese proceso se debería hacer para que no haya sobreproducción, caídas de precio, y muchas veces analizando en costos, puede ser que en costos de producción que se denomina, puede ser que los costos superen al valor en el mercado. Entonces, eso sería también ir trabajando a nivel institucional, si es posible, haciendo contratos, sería contratos de absorción de cosechas con instituciones, con empresas anclas también que se denominan, con un precio que sea también a nivel de, haciendo un análisis de producción, análisis de costos de producción, y que el productor tenga un precio justo y que no esté buscando ahora dónde venda. Entonces ya tener planificado, tener hecho un contrato con una empresa privada para que absorba la cosecha. Entonces, todos esos procesos los podemos hacer, eh, pero como personas naturales, obviamente que no. Entonces, lo que también se busca al momento de hacer capacitación a nivel del sector agropecuario es también conversar con las personas para que posteriormente se agrupen con, obviamente, con un fin, un objetivo, que sea el lineamiento agrícola, en este caso, para que posteriormente
sean fuertes, porque existe un lema que es clarito: unidos, unidos somos más, unidos somos más. ¿Qué significa? Que en ocasiones una persona sola no puede hacer un cambio dentro de un proceso, pero si nos unimos por medio de una asociación, una federación, podemos hacer muchas cosas. Podemos golpear puertas a nivel institucional, buscar recursos económicos, y posteriormente sacar adelante nuestra federación, puede ser en este caso, en un cultivo, golpear puertas, como les decía, de empresas privadas para que absorba cosecha de lo que se está haciendo. Entonces, es fundamental ese trabajo. Ese trabajo, si como persona natural no puedo hacerlo, entonces lo que buscamos es que también se agrupen, formen asociaciones, formen federaciones, pueden golpear también las puertas de la Subsecretaría de Comercialización a nivel institucional, a nivel del Ministerio de Agricultura, obviamente ya siendo fuertes, siendo federación, pueden ser uniones y posteriormente buscar vías buenos para el sector agrícola. Justamente entrando en materia de hongos benéficos, los beneficios. Los hongos benéficos ofrecen múltiples beneficios, incluyendo la protección contra patógenos, la mejora de asimilación de nutrientes por las plantas, la estimulación de crecimiento. Estos beneficios contribuyen a la salud y productividad de los cultivos. Entonces, miren, aquí están las ventajas de los hongos. ¿Qué nos quiere decir? Existe una mejor asimilación de nutrientes, existe una estimulación de crecimiento y una salud y productividad de los cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cultivos van a estar más sanos, van a ser menos propensos a enfermarse. Y posteriormente, un cultivo sano, bien nutrido, al final del proceso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor producción en cualquier cultivo, sea maíz, arroz, puede ser en ciclos perennes, cacao, café, plátano, puede ser en este caso. Entonces, eso es lo que buscamos, que el productor vea los beneficios de los hongos benéficos al momento de utilizar. Que mejora asimilación de nutrientes, protección contra patógenos y salud y productividad de los cultivos. Entonces, eso lo que buscamos es que el productor eh, llene la información en su chip nuevo. Entonces, como decía, con nueva información el producto lo que va a hacer es, obviamente lo que cualquier programa o proyecto busca es mejorar las condiciones de vida de los productores, en este caso agrícolas. ¿Cómo mejorar las condiciones de vida? Mejorando la producción, ¿sí? Te recuerdo claro que un amigo decía: ¿cómo mejoramos el precio del mercado? Si está un precio no adecuado, mejorando la producción. Y es verdad, si mejoro la producción, obviamente, si el precio no está a un precio ideal, a un precio, eh, muchas veces que ya existen Poner la luz, precios, no, no vamos a ver nada. precios No ya vas a ver establecidos, pero si yo tengo mayor producción, obviamente que voy a tener mayor ingreso económico. Mecanismos de acción. Ya va a llorar. Tenemos un micrófono abierto de... Somos nosotros tres. Bueno, siguiendo el proceso, los mecanismos de acción, los hongos benéficos actúan a través de diversos mecanismos, como la competencia por recursos con patógenos, la producción de metabolitos antagónicos y la activación de sistemas inmunes de las plantas. Estos mecanismos son fundamentales para la protección del cultivo. Entonces, es importante el tema de la inmunidad en las plantas. ¿Qué nos quiere decir con la inmunidad? Si tienen una inmunidad alta, va a ser menos propenso a que se enfermen. Entonces, lo que buscamos es eso,
existe una propenso o tolerante, puede ser el tema, o el término adecuado a utilizar. Selección de hongos benéficos. La selección cuidadosa de los hongos benéficos es crucial para garantizar su eficacia. Factores como la especificidad del hospedero, la adaptación al suelo y la capacidad de colonización son consideraciones importantes en el proceso. O sea, mi cariño con ustedes. Entonces es importante también al momento que se vaya a seleccionar, ver las características del hongo que queremos producirlo y en función a eso colonizarlo, adaptarlo al suelo posteriormente. Entonces, esos son los pasos a seguir. Está aquí arriba para la U. Aplicación en la agricultura. La aplicación de hongos benéficos se pueden realizar a través de productos comerciales. De la panadería, paso comprando. Pero me estoy dando cuenta que ahí A través de productos comerciales, Sí, biofertilizantes sí, y eso me di tratamientos cuenta de yo ayer, semillas. que no es el mío, Estas aplicaciones pero no es ofrecen mejor una ir forma a sostenible de cuando proteger los cultivos pero y mejorar su rendimiento. un O sea, se lo dan poco más Es chiquito. importante también las aplicaciones en agricultura, Mejor irlo a comprar este, yo mejor comprarlo ahí con en ella, productos doña. comerciales, ¿Cómo se llama? biofertilizantes que se denominan, y tratamientos de semillas. Estas aplicaciones ofrecen una forma sostenible de proteger los cultivos y mejorar su rendimiento. Aquí están los que les decía anteriormente. ¿Cómo podemos trabajar a nivel de mercados? Es mejorando el rendimiento. Puede ser en la parte agrícola o en la parte pecuaria. Mejorando la producción, vamos a ser más competitivos ante cualquier mercado. Entonces, lo que buscamos es eso, que el productor, el pequeño, el mediano, sea, incremente los rendimientos a nivel de los cultivos. Como le decía, si incremento los rendimientos, quintales por hectárea puede ser un indicador, voy a tener más ingreso económico, va a ser eh, más competitivo a nivel de los mercados. ¿Y cómo lo hacemos? Con un mejor manejo agronómico, obviamente, eh, dejándose ayudar por medio de un ingeniero agrónomo, en este caso, un ingeniero agropecuario que conoce del tema, dejarse guiar. Existen también empresas privadas que apoyan con capacitaciones de asistencia técnica gratuitas eh, para mejorar el tema del manejo agronómico que se denomina y mejorar el rendimiento, incrementar el número de mazorcas pongo el ejemplo por mate en este caso, en cacao, eh, como podemos hacer un agobio en café, mayor número de ramas por planta. ¿Qué significa esto? Es como tener sembrado más plantas por hectárea. Entonces, todo ese manejo agronómico en cualquier cultivo mejora los rendimientos. Un agobio, tengo mayor número de ramas por planta. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo con los productores. Eh, la mejor huella de un técnico es dejar conocimiento. Dejar conocimiento en el sector y el productor lo va a tomar al 100%, lo puede tomar a un 50, un 25%, un 30%, pero algo de la información que se deja a nivel del campo, de lo que va a absorber y posteriormente lo va a replicar en el campo. Obviamente que en ocasiones toca hacer un seguimiento respectivo si estamos hablando de un proyecto. Un seguimiento es crucial para que el proyecto en ocasiones tenga los resultados esperados mediante los indicadores. Siempre hacer un seguimiento respectivo. Un ejemplo, se les da vamos el ejemplo, un abono orgánico, pero la idea es que lo apliquen, ¿no es cierto? Pongamos el ejemplo que lo apliquen cada 30 días, 250 centímetros por bomba, 20 litros de agua o 400 de acuerdo al cultivo. Pero si no hago un seguimiento, ¿qué va a pasar? El productor lo va a tener guardado en bodega y no va a haber los cambios respectivos que buscamos dentro de un proyecto.
Entonces, el seguimiento es importantísimo dentro de un proyecto, porque si no existe un seguimiento, como les manifiesto otra vez más, vamos a encontrar en bodega los productos que se entregan por A o B proyectos que se viene trabajando. Entonces, es importantísimo un seguimiento dentro de, puede ser dentro de un componente en un proyecto. Desafíos y consideraciones también, a pesar de sus beneficios, el uso de hongos benéficos presenta desafíos con la estabilidad de la formulación, la interacción con otros insumos agrícolas y la adopción por parte de los agricultores. Estos aspectos deben ser considerados para una implementación exitosa. Sí, justamente como les decía, estabilidad, formulación, interacción con otros insumos agrícolas, es importantísimo también y a futuro va a tener éxito el producto. Y lo que les manifestaba anteriormente, ir parchando a nivel de supermercados un producto inocuo, un producto sano, sello verde, con BPA, con un seguimiento respectivo de la institución que se encarga de control fito y sanitario a nivel nacional, que tenga las BPA respectivas, con las prácticas agrícolas, en este caso, y posteriormente va a tener un plus, va a tener un precio referencial a nivel de los mercados o nichos de mercados que se dan en los procesos de la comercialización. Impacto ambiental. El uso de hongos benéficos en la protección de cultivos agrícolas tiene un impacto positivo en el medio ambiente al reducir la dependencia de químicos sintéticos. Esta estrategia contribuye a la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad. Lo que buscamos de esto, sabemos que en el ecosistema no solo existen plantas, existe también una interacción de aves muchas veces, existen interacciones también de microorganismos benéficos. Entonces, un ecosistema conlleva a un todo, ¿qué significa? Un ejemplo, pongamos el ejemplo, en un árbol existe millones de vidas, internamente pueden existir abejas, hormigas, aves. Entonces, eso es lo que buscamos, es una sostenibilidad y una preservación de la biodiversidad dentro de un ecosistema. Entrando al tema de hongos entomopatógenos más utilizados, la Ovaveria baciana. Este hongo pertenece a la clase de la Deuteromycetes, orden Moniliales, familia Moniliaceae, según Barner y Hunter en 1972. Se ha informado atacando a más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes, incluyendo plagas de gran importancia agrícola. Entre las plagas más importantes controladas por este hongo está la broca del café, la palomilla del repollo y el picudo del plátano, como Politis sordidus. Los insectos muertos por este hongo presentan una cubierta blanca algodonosa sobre el cuerpo, la cual está formada por el micelio y las esporas del hongo. Eh, Metarixium anciplae, al igual que el baciana, este hongo pertenece a la clase Deuteromycetes, orden Monilialis, familia Moniliaceae, según Barney y Hunter en 1970. Este patógeno ataca naturalmente a más de 300 especies de insectos de diversos órdenes. Algunas plagas que son afectadas por el hongo son la salavita de la caña de azúcar, Ainolomia varia, chinches, plagas de diversos cultivos, los insectos muertos principalmente. Hongos son cubiertos completamente por el micelio, de la cual inicialmente es de color blanco, pero se torna verde cuando el hongo esporula. El Verticillium lecani, este hongo pertenece al mismo grupo de los anteriores, se encuentra frecuentemente atacando áfidos y escamas en zonas tropicales y subtropicales. Además ha sido encontrado sobre insectos de orden Coleoptera, Dicteria y Menoptera, y sobre ácaros. Los insectos infectados por este hongo tienen una apariencia blanquecina. Numerae rilei, este hongo ataca más de 32 especies de insectos de las órdenes Coleópteras, Lepidópteras y Ortópteras.
con mayor frecuencia se encuentra atacando a lepidópteros, por ejemplo, el Spodoptera en maíz. El cuerpo de los insectos muertos por este hongo presentan un micelio blanco que puede tornarse verde con la esporulación. También es importante ir viendo las características de los principales hongos entomopatógenos. La baciana. Este hongo ha sido aislado a más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes, incluyendo plagas de cultivos importantes económicas, según Alves 1998. La fructificación está constituida por las células coniogénicas que forman conidias sucesivas en el raquis, que se desarrolla en forma de zigzag. Esta fructificación ocurre cuando simenia o conjunto de células conorígenas unidas. En nuestro país esta especie de hongo se utiliza para el control de plagas como la broca del café, orgojo negro del plátano, eh, palodomillas de la col, pulgones de arañitas rojas. Los insectos muertos por este hongo presentan una cubierta blanca algodonosa sobre el cuerpo, la cual está formada por el micelio y esporas del hongo. Las características: colonias blancas se vuelven crema, amarillas pálidas, incoloras, al reverso amarillas o rojizas, en medio de papa o destroza agar, PDA que se denomina agar papa destroza, levadura de cerveza, PDA-LC, presentan aspecto más purulento, blanco o crema, abundante esporulación. Lecanicilium lecani también presenta micelio tabicado, coroníferos simples o vertilados, más anchos en la base y adelgazándose hacia los extremos, en donde se encuentran las canidias agrupadas en cabezuelas rodeadas por una sustancia mucilagenosa unicelulares. Y como se observa aquí en la presentación, aquí tenemos el tema de las hialiadas y las conidias. ¿Cuáles son las características de colonias blancas o cremas, algodonosas, delicadas de micelo pegado al sustrato, incoloras al reverso amarillo pálido o amarillo oscuro a los 10 días a 25 grados centígrados? En destrozagar también, o en papa destrozagar, que es en PDA. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los hongos entomopatógenos? No es fácil determinar con precisión los mecanismos de intervención en las interacciones entre los hongos entomopatógenos y los insectos. En general, la mayoría de los hongos de plantas y vertebrados infectan al hospedante a través de la cutícula. El contacto entre la unidad infectiva, entomopatógeno, y el insecto es indispensable para el inicio del proceso infeccioso. En primera instancia tenemos la adhesión de la conidia a la cutícula del insecto. Es el contacto de la unidad infectiva del hongo o conidia con la superficie del insecto. Los responsables de esta unión son las características físicas y químicas de las superficies tanto de la conidia como la superficie del insecto. En algunos hongos, la adhesión es un proceso no específico, mientras que en otros es un proceso específico. En este proceso participan algunas glicoproteínas que sirven como un receptor específico para las conidias. Las zonas de adhesión son las regiones intersegmentadas o zonas blandas que se eliminan de los insectos. Como paso número Pero 2, sí, me está cambiando de presentación. Disculpa que lo interrumpa. no, sí está presentándose. Como se ha quedado estático en la diapositiva de los hongos, desempeñan un papel fundamental. ¿Está bien?
Ahí se puede observar. Sí, ingeniero, ahora sí. Sí, como estábamos observando las características principales de los hongos, eh, ir conociendo también las realidades, las conidias de cada hongo, en particular los mecanismos de acción de los hongos también, como le estaba manifestando, cómo atacan al insecto y posteriormente atacan al proceso más blando que tienen dentro de su protección. Como le decía, la adhesión de la conidia a la cutícula del insecto, ¿cuál es el proceso? Es el contacto de la unidad infectiva del hongo o conidia a la superficie del insecto. Son los responsables de la unión de las características físicas y químicas de las superficies tanto de la conilla como la superficie del insecto. En algunos hongos, la adhesión es un proceso no específico, mientras que en otras es un proceso específico. Eh, en este proceso participan algunas glicoproteínas que sirven como un receptor específico para las conidias. Las zonas de adhesión son las regiones intersectales o zonas blandas. La germinación de la conidia es el proceso mediante el cual la conilla o espora sobre el integumento del insecto germina emitiendo un tubo germinativo, formando luego un apreciado en el cual se fija la cutícula al tubo germinativo. Puede ser largo o corto y en algunos casos no llega a formarse el tiempo de germinación dependiendo de la cepa de 12 a 20 horas. Penetración del integumento. Eh, la penetración de la cutícula del insecto ocurre como resultado de la degradación de la enzimática de la cutícula y la presión mecánica ejercida por el tubo germinativo. En este proceso participa el mecanismo físico y otro químico. El primero consiste en la presión ejercida de la estructura y la penetración, la cual rompe las áreas esclerotizadas, membranosas de la cutícula. El mecanismo químico consiste en la acción enzimática principalmente de proteasas, lipasas, quitanasas, las cuales degradan el tejido de la zona de la penetración, lo cual facilita la penetración física y el tiempo de penetración es de 8 a 12 horas. Multiplicación del hongo en el hemocele. Una vez que el hongo llega al hemocele, la hifa se ensancha y ramifica dentro del tejido del insecto en forma de levaduras o desarrollo por germinación, produciendo formas miceliales libres unicelulares llamadas blastoporas. Producción de toxinas también. El punto número 5, los hongos producen toxinas que matan al insecto, aunque algunos hongos aparentemente no poseen toxinas y matan al insecto al consumir todos sus nutrientes. Las toxinas son sustancias de baja toxicidad para mamíferos, pero muy tóxicas para artrópodos, causando la muerte del insecto debido a sus propiedades insecticidas, produciendo la degeneración de los tejidos, producto de la pérdida de integridad estructural de las membranas, seguido de la deshidratación de las células por pérdida de fluido. Además, actúan como inhibidores de las reacciones de defensa del insecto. Las toxinas producidas pueden ser enzimas, las cuales son secretadas en cantidades significativas, tanto en el cuerpo del insecto como en los medios de cultivo, lipasas, glicogenasas, amilasas, quitanasas o metabolitos secundarios, cuya producción es la propiedad genética de los hongos, pudiendo ser afectada por diferentes factores como nutrientes, pH, temperatura y otros factores. Muertes del insecto. La muerte del insecto infectado ocurre generalmente antes que el hongo colonice totalmente el MCL del insecto debido a una gran parte de acción de las toxinas. Con la muerte del insecto finaliza la fase parasítica y se inicia la fase saprofítica. El tiempo de muerte dependerá de la cepa del hongo, del hospedante y de las condiciones ambientales.
La colinización. Una vez muerto el insecto, el micelo invade todos los órganos y tejidos después de la colonización. En la mayoría de los casos, los hongos producen sustancias antibacteriales que impiden la descomposición del insecto, manteniendo como una momia. También puede ser presentarse el cambio de color en el cadáver del insecto. El tiempo que dura la colonización es de 3 a 8 días, dependiendo de la cepa del hongo. La emergencia, después de muerto el insecto, si las condiciones de humedad relativa ambiental son favorables, mayor o igual al 90%, el hongo emerge al exterior a través de la cutícula, principalmente a través de las zonas menos esclerosadas, y esporulan sobre un cadáver produciendo inóculo para infectar a otros insectos. Si las condiciones externas no son favorables, el hongo permanecerá en el interior del insecto, protegido por el integumento, donde puede sobrevivir algunos meses hasta que lleguen las condiciones favorables para su esporulación. La esporulación, cuando las hifas emergen al exterior, si las condiciones de humedad relativa son favorables, ocurre la producción de conidios o esporas en un promedio de 24 a 48 horas. En esta fase, el insecto muerto requiere la coloración característica del hongo involucrado. La diseminación, las conidias o esporas del hongo, que son las unidades infectivas, se diseminan por medio del viento, lluvia, animales, hombre, buscando nuevos hospedantes. Para iniciar el proceso de infección, la dispersión puede ser un proceso activo o pasivo, dependiendo de las características de la conidia y del esporanguio. Producción de hongos hemopatógenos. La utilización de productos a base de hongos implica una serie de acciones las cuales van a determinar la obtención de productos biológicos de alta eficiencia en la producción de plagas, para las cuales se están utilizando para la obtención de estos productos biológicos. Se requiere producir estos hongos entomopatógenos, el cual consiste en la multiplicación masiva del hongo y sus estructuras reproductivas conidias en un sustrato natural. A la fecha se ha evaluado diferentes sustratos como arroz, trigo, cebada, maíz, frijol y soya, siendo que más se utilizan es el arroz y el maíz, principalmente. La producción semi-artesanal, la producción industrial se realiza en varias fases que van desde la obtención del cultivo puro hasta la formulación del producto. El proceso consta de 2 etapas: separio y la producción masiva. ¿Qué significa el separio? La etapa de separio comprende aislamiento del hongo en primera instancia, obtención del cultivo puro, obtención de nuevas cepas y el mantenimiento. Y aquí también otro actor nos manifiesta como la producción de hongos. La producción de hongos entomopatógenos se basa en la multiplicación masiva del hongo y su estructura reproductiva en un sustrato natural. Hasta la fecha se han evaluado diferentes tipos de sustratos naturales, principalmente arroz, trigo, maíz, frijol y soya, pero los más utilizados son arroz y trigo. Entonces, aquí también concluye diferentes actores que los más utilizados a nivel de estos procesos son el arroz y el trigo. En ocasiones más utilizan al 100% es el arroz. También multiplicación artesanal, igual acá, se inicia con un cultivo puro, al que se le denomina hongo patrón o semilla. Este material es suministrado en un laboratorio a los talleres artesanales. Posteriormente, en los talleres se deposita arroz en bolsas de polipropileno y se pone a hervir por 1 hora durante 3 días consecutivos. El arroz en bolsas es inoculado con el hongo patrón y se deja en condiciones ambientales hasta que el hongo logre colonizar el arroz. Cuando la bolsa del arroz es colonizada completamente, se lava con agua. El caldo o mezcla obtenido del arroz, del lavado de arroz, se aplica para el control de plagas. Entonces, ese es el proceso a seguir cuando se hace a través de multiplicación artesanal. La producción semi-industrial en este tipo es un proceso, se realiza en varias fases
que van desde la obtención del cultivo puro hasta la formulación del producto. En general, el proceso está organizado en dos etapas: la etapa de cepario y la producción. El tiempo empleado en desarrollar el proceso de producción es aproximadamente un mes. La etapa de cepario comprende el aislamiento de la cepa, obtención del cultivo puro. Además, se considera el mantenimiento, reactivación, la preservación de cepas. La cepa de producción comprende la preparación de los sustratos, inoculación, incubación de matrices y bolsas, y el proceso de secado en bandejas, la cosecha del hongo y la preparación de las formulaciones se las describe a continuación. La evaluación del rendimiento. Al finalizar el proceso de producción, se procede a evaluar el rendimiento, el cual se refiere a la cantidad de gramos de polvo cosechado y al número de conillas por gramo de polvo cosechado. A partir de este rendimiento, se procede a estimar el rendimiento neto, para lo cual es necesario conocer la viabilidad del hongo cosechado. Este proceso de evaluación del rendimiento se desarrolla, tiene los siguientes pasos: determinación del peso del polvo cosechado, por lo cual se pesa la cantidad de polvo cosechado por bandeja o por kilo de arroz. Este rendimiento depende de la especie del hongo, de la etapa y del método de producción. En el proceso semi-industrial, el rendimiento puede variar entre 200 y 300 gramos de polvo por cada kilogramo de arroz. Aproximadamente, por ejemplo, la baciana, cepa BB64, produce 270 a 280 gramos de polvo por cada kilogramo de arroz. La cepa BB114, aproximadamente 220 gramos por cada kilogramo de arroz, y la cepa NB aproximadamente 310 gramos por cada kilogramo de arroz de contenido de conillas por gramo. El polvo cosechado, para la cual se utiliza una cámara de conteo en Wagner, este rendimiento está determinado por la cepa y por el estado de la misma, y varía desde 5 a la 10 a la 3 hasta 2.5 a la 10 a la 11 conillas por gramo de polvo. Generalmente las cepas de Vaccinium tienen mejor rendimiento que las Anisplay. Y entre las cepas de una misma especie también existen diferencias de rendimiento. Para el conteo de conillas se preparan diluciones entre series de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, llegando a 10 a la menos 6 del hongo, hasta obtener una permita realizar un buen conteo. La evaluación de su viabilidad del hongo. El porcentaje de germinación. Su objetivo es obtener la concentración del hongo a partir de la cual se preparan las dosis a utilizar en el campo. Para conocer la viabilidad del hongo, se esterilizan las cajas Petri, papel filtro, los portaobjetos, y todo en conjunto en un autoclave a 1.2 bar de presión y 121 grados centígrados. Posteriormente se prepara un medio de cultivo y se esteriliza entre de 15 a 17 minutos. Posteriormente, siguiendo el proceso con una pipeta Pauster, se depositan dos alíquots del medio de cultivo en un portaobjetos, y con otra pipeta se depositan sobre estas alícuotas de la suspensión del hongo. Posteriormente a esto, consiste en una caja Petri con papel filtro humedecido y se mantiene en temperatura de 24 a 26 grados centígrados. Las mediciones se realizan entre los 20 y 24 horas después de realizado el montaje. Se realizan observaciones al microscopio utilizando el objetivo de 25 a 40x. Las variables que se evalúan son número de conillas germinadas, número de conillas no germinadas y el total de conillas. De mínimo deben haber 200 conillas en cada montaje. Una vez que se tiene toda la información de rendimiento, número de conillas por gramo y viabilidad, se determina la cantidad del hongo cosechado en polvo necesarios para alcanzar las dosis de campo, que se equivale 10 a la 12 conillas por hectárea. Toda esta información sobre el rendimiento es fundamental para la formulación del hongo. Una vez que se tiene toda la información
de rendimiento, número de colonias por gramo y viabilidad, se determina la cantidad del hongo cosechado por hectárea, y lo más recomendable es equivalente a 10 a la 12 colonias por hectárea. Es importante. También en el tema de producción, siguiendo también el proceso, la etapa de producción comprende la preparación del medio líquido, inoculación, incubación del medio líquido, preparación del sustrato, inoculación e incubación del sustrato, proceso de secado, conservación y control de calidad. Siguiendo ese proceso, aislamiento del hongo también es la obtención del hongo a partir de insectos infectados o medios artificiales como PDA, tubos de ensayo, placas Petri, o conservado en cerca de gel. A partir del aislamiento del hongo se procede a la inoculación en un medio de cultivo para la obtención de cultivos puros. El aislamiento del hongo es el paso inicial del proceso de producción, para lo cual se debe estar seguro de haber aislado el hongo correspondiente a nuestra producción, y así como estar libres de contaminantes y tener un buen desarrollo. El aislamiento puede realizarse en diferentes maneras, siendo la más común el aislamiento directo. Aislamiento directo consiste en la obtención directa del hongo a partir del insecto esporulado. Esta técnica no es muy ventajosa debido a que las muestras que toman el insecto pueden estar sucias y acarrean problemas de contaminación en el aislamiento, siendo aconsejable coger cuidadosamente con una asa de punta una porción pequeña del hongo sin tocar el cuerpo del insecto y sembrarla en el medio de cultivo. Este proceso puede hacerse bajo un estereoscopio cuando el insecto no se observa las estructuras del hongo. Se pone la cámara húmeda para estimular el desarrollo del hongo, siendo más fácil su aislamiento. La preparación de la cámara húmeda, la selección de insectos que no muestren signos de contaminación o que se presenten sucios. Para desinfectarlos, se sumerge a los insectos 10 segundos a 3 minutos en hipoclorito de sodio al 0.05%, dependiendo del tamaño y tipo de insecto. Hablando de las cámaras húmedas preparadas, se revisan a partir del líquido, día observando al estereoscopio los insectos esporulados. Con la ayuda de una asa se siembran, se toma una muestra del hongo y se coloca sobre la lámina portaobjetos con una gota de azul de lactofenol, y se extiende la muestra y se coloca con cubreobjetos. Cultivo no monoespórico es un aislamiento, es aquel que se obtiene a partir de las esporas en un contenido genómico único que corresponde a un clon genéticamente uniforme a una célula individual. Al finalizar y minimizar la variabilidad genética de los hongos entomopatógenos de producción. Con esta asa se siembra y se extraen esporas de una placa. Se siembran 10 mililitros en un tin de 20 al 0.1%. Se realizan diluciones hasta obtener una dilución de 10 a la -2, las placas con medios de cultivo que se utilizan para el cultivo de monoesporio. Conservación del cepario también. En el laboratorio se puede mantener un cepario de conservación y otro de producción. Las cepas de aislamiento procedentes de monocultivos se conservan en niveles o tubos con PDA o PSZA a 5 a 9 grados centígrados. Otra modalidad de conservación de cepas es el silica gel, color anaranjado. Se fechan anotándose el código del aislamiento. Conservación en silica gel es una ficha aparte, se anotará el nombre del patógeno, nombre de la persona que efectuó aislamiento, lugar y fecha del colector, medio de cultivo, aislamiento y otros datos de interés. El cepario de conservación es el primer pase del hongo si la conservación es en tubo. La preparación del medio líquido también, los medios líquidos utilizados para la producción masiva varían de acuerdo a la especie del hongo entomopatógeno que va a producir. El más común es el PG, el papadestrosa o papaglucosa, el caldo de arroz, respectivamente. Otra forma de preparar es el medio líquido, biofermentadores de 20 litros,
que preparan 15 litros de medio se esterilizan en un autoclave por una hora a 121 grados centígrados, 15 libras de presión. La esterilización se realiza en los filtros, cerrando las mangueras, una pinza ante los filtros para evitar que se mojen al momento de la esterilización. La inoculación y incubación del medio líquido en frascos de Erlenmeyer. Una vez fríos los medios líquidos se llevan a una cámara de flujo laminar y se agrega aproximadamente 0.1 gramos de cloranfenicol a granel. Se selecciona la mejor placa, previamente analizada, es decir, libre de contaminación, buena esporulación y morfología microscópica. El biofermentador también. Una vez frío el biofermentador se lleva a la cámara de flujo laminar y se agrega 1 mililitro de ácido láctico por litro de medio y 0.1 gramos de antibiótico por litro de cloranfenicol o sulfato de streptomicina y se inocula con una solución de esporas que se obtiene en una placa esporulada, la cual se prepara del mismo modo que los frascos del Erlenmeyer. Se agrega todo el contenido a la placa. Una vez inoculado se quitan las pinzas y las mangueras en uno de los filtros, que se coloca un motor de pecera para su agitación por 3 días a temperaturas de 24 a 28 grados centígrados. La segunda fase también en producción en bolsas, preparación de sustrato. La preparación de sustratos para diferentes especies. Pochonia también, 800 gramos de arroz, 100 ml de agua blanda destilada, Leisaria, Lecanicelium, también 800 gramos de arroz y 200 ml de agua. La Vacinia, Anciplae también, 800 gramos de arroz y 200 ml de agua. Igual siguiendo el proceso, una vez llenadas las bolsas de polipropileno, se engrampan los extremos de las bolsas previo al doblez de la bolsa y se esterilizan en un autoclave de 100 a 121 grados centígrados, 15 libras de presión, una atmósfera por 30 minutos. El tiempo de esterilización está en relación conforme aumente la cantidad de bolsas, hasta 45 minutos con autoclave convencional. En un ambiente previamente esterilizado con luz UV por una hora, colocar las bolsas sobre una mesa desinfectada, resistente al calor y una ayuda de guantes de cuero resistentes al calor. Se procede a descompactar el arroz para que no se formen grumos. Las bolsas se dejan enfriar y antes de continuar el proceso, el siguiente paso de la inoculación del sustrato, se debe esterilizar nuevamente en el ambiente donde se dejaron enfriar las bolsas, emplear lámparas de luz ultravioleta durante una hora, desconectar e ingresar a partir de 30 minutos aproximadamente. Inoculación del sustrato en medio líquido de frascos de Erlenmeyer. Una vez frías las bolsas con arroz, se llevan a la cámara de flujo laminar, se desinfecta al borde de cada bolsa con algodón embebido en alcohol, se abre cuidadosamente la bolsa y se inocula con 30 ml de caldo líquido agitado en un frasco medio preparado. Se inoculan 20 bolsas, se cierra nuevamente la bolsa y se agita para homogeneizar el inóculo en el sustrato, aproximadamente con 120 ml de caldo de arroz. De biofermentador se siembra y se realiza con una jeringa multidosificadora utilizando 30 ml de producción en bolsas y 50 ml para la producción en bandejas. Inoculación de sustrato. Las bolsas inoculadas son llevadas incubándose en oscuridad los primeros 3 días para favorecer el desarrollo del micelo y al finalizar el tercer día, encender la luz de los cuartos de incubación. El cuarto día de incubación, las bolsas son quebradas suavemente para favorecer la oxigenación de todo el sustrato y son dejadas de 7 a 21 días hasta completar la esporulación. Esta etapa se revisan las bolsas diariamente, eliminando las que se presenten poco homogéneas
así como las bolsas con presencia de contaminantes. Para Porchonia, las bolsas preparadas son selladas, se agitan para conseguir una mezcla homogénea, se echan, se las acondiciona a una sala de incubación en forma horizontal por 21 días en oscuridad a una temperatura de 24 grados centígrados y una humedad relativa del 53%. Al cuarto día se hacen ligeros quiebres de arroz y luego se voltea la bolsa. Al séptimo repetir esta operación e ir observando la aparición de pigmentación amarilla que viene a ser un indicador de formación de clamidosporas. Secado por producto final, y con la finalidad de secar el producto se abren las bolsas por el centro, por lo que se consigue bajar la humedad a 30-35 grados por ciento. Otra opción más favorable para disminuir la humedad hasta el 15% es vaciar el sustrato a plásticos de polietileno o bandejas desinfectadas con alcohol, encendiendo el aire acondicionado utilizando deshumecedores. Preparación del sustrato. La preparación del sustrato de arroz es igual al procedimiento descrito, variando la cantidad de agua que se utiliza para humedecer el arroz. Así, para 1000 gramos de arroz se agrega 400 ml de agua blanda o destilada. Inoculación del sustrato. Al medio líquido, agitando durante 3 días, se le agrega nuevamente con ayuda de una espátula aproximadamente 0.1 gramos de antibiótico. Cloranfenicol, agitar y agregar agua destilada, estéril, hasta 1 litro. Inoculación de bolsas, se las debe realizar así. La incubación. Las bolsas preparadas se incuban a 48 horas en una temperatura de 24 a 28 grados centígrados. Luego se seleccionan las bolsas que presentan un buen desarrollo micelial y libres de contaminantes. Con una tijera desinfectada con alcohol se cortan las bolsas por debajo de las grapas y se pasa el arroz con el hongo a bandejas que han sido previamente para lo cual las bandejas se limpian, se humedecen con alcohol y se framean con un mechero. Se extiende el arroz en las bandejas para favorecer la colonización y esporulización y se deja en incubación 27 grados centígrados y 80% humedad relativa por 5 días. Pase de arroz a bandejas, extendido de arroz y esporulación de ese es el proceso seco. Secado del hongo y entomopatógeno. Una vez que el hongo es esporulado, cubriendo toda la bandeja, se realiza un secado a temperaturas bajas por un periodo de 5 a 6 días, tiempo suficiente para bajar la humedad del arroz al 15% humedad. En área de secado cuenta con un aire acondicionado y se realiza ajustando a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados, como se observa aquí en la presentación. Extracción de conillas. Consiste en separar del arroz las conillas del hongo y recolectarlas para su posterior formulación. La cosecha y extracción de conillas pueden realizarse con equipos mecánicos como el picoalbester en forma de manual, utilizando tamices, más frotación también, que se cosechan pequeñas cantidades con fines de ensayo. Cosecha del hongo también en entomopatógeno seco. El producto final es cosechado en bolsas pesado de 800 gramos y sellado y rendimiento de esporas por kilo. Está en función a la especie producida, pudiendo llegar a obtenerse concentraciones de 4 a la 10 a la 13 o 1 por 10 a la 14 con baseania. Para la cosecha utilizar vestuario de bioseguridad, careta o cara completa, mameluco como se denomina también, cuerpo completo, descartable o lavable puede ser. Conservación del hongo también, entomopatógeno o producto final, en ambientes provistos de temperatura a 5 grados centígrados, el producto final se conserva inalterables, sus características por más tiempo de temperaturas de 16 a 20 grados centígrados por 3 meses. Control de calidad, la producción masiva hay que, en una serie de aspectos de control de calidad que se deben tomar en cuenta, como el control de contaminantes durante el proceso de producción, revisando la viabilidad de concentración, el número de conillas por gramo de producto y la virulencia del producto final. Control de contaminantes. Uno de los aspectos más críticos de la producción masiva es asegurarse que la contaminación del producto sea evitado de toda costa.
se considera contaminante a todo aquel tipo de microorganismo no deseado que se desarrolla por el medio de cultivo del hongo entomopatógeno. Generalmente, los contaminantes siempre están presentes también en los materiales empleados en el laboratorio y se presentan cuando no se cumplen las normas de trabajo en el laboratorio o un bajos niveles de contaminación en hongos y contaminantes como aspergillos, penicilio, SP, son completamente inaceptables en el producto final. Aquí también, debido a las características de las especies, eh, como se observa en diferentes cultivos, plagas y hongos entomatopatógenos, las plagas más importantes de economía controladas mediante hongos son los siguientes. En el café, broca, con hongos basania. eh, También tenemos el minador, igualmente, con Acipoliae, en repollos, en plátano, en chile, tomate, en arroz, en ajonjolí, en caña de azúcar, en pastos, en papa, en granos básicos, en caña de azúcar también, y diversos. Entonces tenemos las plagas, un ejemplo aquí en diversos, áfidos y escamas, con el hongo entomatopatógeno, el lecani, un ejemplo en la caña de azúcar, en pastos, el salivazo, con buenos resultados, Anisopleae. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar. Sí, respondiendo a la pregunta que me hacen en el chat, sí, principalmente el tema de hongos a nivel de cultivos, principalmente se ocasiona eh, en ocasiones por exceso de humedad, cambios bruscos de temperatura. Entonces, el hongo ataca principalmente cuando existen las condiciones ambientales favorables, tanto el tema de humedad a nivel de cultivos y principalmente por la temperatura. Entonces, lo que tendrías que hacer ahí, hacer buenas prácticas o un mejor manejo agronómico principalmente, mejorar el tema con buenas prácticas también agrícolas principalmente. Y también a observación directa, se puede observar que un cultivo está siendo atacado principalmente por hongos. Y lo que buscamos es, con la inoculación eh, de estos hongos benéficos, principalmente, es que no exista la presencia, que nuestros cultivos principalmente estén más sanos, con una inmunidad más alta, más, principalmente más nutridos. Y obviamente que si están más nutridos van a tener menos incidencias de presencia de enfermedades, en este caso de enfermedades fúngicas a nivel de los cultivos. Entonces,
va a ser menos propenso a enfermarse. Eso es lo que buscamos con un mejor manejo agronómico principalmente, con unas buenas prácticas agrícolas. Y lo que buscamos es ir mejorando la producción. Bueno, si no hay otra pregunta, no me queda más que agradecer a Capacitación Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este tema que es de suma importancia para la producción agrícola. De mi parte, muy agradecido y muy buenas noches. Gracias, ingeniero.